7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, exdirector de la Unidad contra el Crimen Organizado. Lo invitamos para analizar el momento que vive el país en medio del conflicto armado interno, pero el presidente resolvió, mediante decreto 520, disponer el control absoluto en las fronteras norte-sur de la región amazónica y también otras disposiciones como el control y el patrullaje en puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros, espacios fluviales, incluso en los aeropuertos comerciales. ¿Qué implica todo esto cuando hemos vivido con el asedio de la delincuencia organizada, el narcotráfico, a los que también se han aliado quienes son señalados como de la narcopolítica? ¿Cómo ve estas disposiciones, general Rueda? Muy buen día. Buenos días, licenciado. Y también buenos días a los oyentes y a los que están mirando este programa a través de las redes sociales. Efectivamente, la seguridad es un tema tan importante y cobra especial relevancia en estos tiempos electorales, porque ahí se definen las propuestas, o al menos se trata de entender lo que los candidatos piensan implementar en el caso de que sean favorecidos con el voto popular. Y es importante también que la ciudadanía comprenda la magnitud del problema en la que se encuentra inmerso el país. Es un problema de carácter estructural que ya nos lleva años el intento de resolverlo. Estas medidas que está desarrollando el gobierno nacional creo que son acertadas. Creo que los riesgos a los que se someten no solo a los ecuatorianos, sino a todo el sistema democrático, a todo el sistema económico, a todo el sistema social, hay que preverlos y en consecuencia dictar normas y acomodar las condiciones más óptimas para el desarrollo de un proceso de la magnitud que se avecina en esta próxima elección. El Ecuador está obviamente amenazado por mafias internacionales, mafias del narcotráfico, mafias de la minería ilegal, de una serie de delitos que ponen en riesgo la seguridad de todos los ecuatorianos y las medidas en este proceso de guerra interna que no es menor y que implica enfrentar a mafias nacionales, a mafias internacionales, que además tienen operadores políticos en el más alto nivel, con niveles de infiltración, obviamente, en sectores institucionales tan importantes como la justicia y los organismos de seguridad, representa que el gobierno tiene una adecuada dimensión del problema y obviamente busca las mejores herramientas para enfrentar un problema que es la base de la convivencia social. Ahora, todos los candidatos ofrecen alternativas para enfrentar el problema. Unos lo hacen siguiendo la misma línea de un garantismo torpe que nos ha llevado a esta situación en la que vemos que no hay salida. Vemos un garantismo en el cual se traslada la responsabilidad penal, la responsabilidad a la sociedad de las acciones de los criminales, y otras posturas más coherentes, más consistentes, que refieren a activar un Estado que defienda a las víctimas, pero tiene que hacerlo dentro del Estado de Derecho. No podemos entrar en aventuras como las que se han escuchado en algunas propuestas que rompen el Estado de Derecho, que rompen principios fundamentales del derecho, de la convivencia civilizada.
todo lo tenemos que hacer dentro del Estado de Derecho. Para eso, el Estado en este proceso electoral, y por eso es importante en esta coyuntura tener conciencia de que no solamente es una actividad del Ejecutivo, es una actividad compuesta, compleja, en la que el Legislativo tiene una labor importante, y por eso creo que es importante que el Ejecutivo, si llegara a ser el caso, el elegido por la mayoría de los ecuatorianos, debe contar también con el apoyo importante de una base legislativa que le permita generar y desarrollar las propuestas en defensa de la seguridad del país y en defensa de la democracia, fortalecer las instituciones de la seguridad, de la justicia, de inteligencia, fortalecer la cooperación internacional, fortalecer las estructuras unificadas de defensa y seguridad para combatir en esta guerra contra delincuentes que son verdaderos ejércitos que irrumpen en la seguridad y afectan todos los aspectos de la vida nacional. Ahora, general Juan Carlos Rueda, ha habido inconvenientes en el país porque hay sectores plenamente identificados que buscan el poder también, que buscan impunidad. En lugar de que en este país se haga una minga, el Estado, la sociedad actúen en una sola dirección: defensa de la soberanía, la integridad territorial, y se combata la impunidad. No es posible que se promete en la campaña, se prometió sacar de la cárcel a quienes hay condenados por delincuencia organizada, por delitos contra la administración pública. Precisamente por eso, por la coyuntura y la importancia que reviste el tema de seguridad, los ciudadanos ecuatorianos tienen que distinguir que esta no es una lucha sin la importancia que reviste enfrentar un fenómeno que nos está afectando todos los aspectos de la vida social, de la vida política, de la vida económica, y como yo le he dicho anteriormente, afecta inclusive a la institucionalidad democrática, al proyecto nacional. La gente que está a favor de la corrupción, que ha generado las condiciones, los partidos políticos que han generado las condiciones para que las mafias reinen y que se apoderen de espacios territoriales, que tengan el dominio de lugares tan sensibles como el sistema carcelario, en el cual se supone debe haber un control absoluto del Estado para reclamar a aquellos individuos que han fallado, que han delinquido, que han afectado la vida de miles, y si no de millones y de todos los ecuatorianos, deben purgar las sanciones que prevé el sistema. Y aquellos que están en el camino de la impunidad, en el camino de conseguir el poder como recurso para servirse de este poder, deben ser señalados y deben ser proscritos con el rechazo unánime de la sociedad, porque como usted lo ha dicho bien, no es un problema solo del Ejecutivo, es un problema del Legislativo, y las personas, los ciudadanos tienen un rol importante en la elección, y darle al Ejecutivo, y darle al país, y darle a la nación las herramientas suficientes para combatir precisamente la corrupción, la impunidad, a la que nosotros y todos los ecuatorianos creo que ya tienen identificados quiénes son los actores políticos que están detrás de estos propósitos. Y lo declaran hasta en forma cínica y abierta. Se solidarizan con quien tiene una clara identificación con sectores ampliamente corruptos,
ampliamente antidemocráticos y hasta criminales. General Rueda, ahora este reforzamiento en el control de las fronteras y también puestos claves como los puertos, aeropuertos, significa que hay que evitar lo que pudiera darse. No nos olvidemos que en las elecciones anteriores, 2023, 11 días antes de las elecciones, fue asesinado nada menos que un candidato presidencial. Entonces, ¿cuáles debieran ser las alertas que se impida cualquier acción en ese sentido? Precisamente yo creo que estas medidas, los estados de emergencia, que son los únicos recursos que pueden parecer desgastados, esta declaratoria de cerrar prácticamente las fronteras durante el proceso electoral, están poniendo en la máxima alerta a las instituciones de la seguridad y la defensa. A la seguridad nacional hay que tratarla con la responsabilidad que corresponde y dictar las medidas que parecen extremas, de hecho son extremas, como las que ha planteado el gobierno, pero los organismos de inteligencia deben estar actuando de tal manera que prevean y que le den las luces a las autoridades del sistema político, a las autoridades responsables de desarrollar las actividades electorales para que esto se desenvuelva en un marco de normalidad. Y como usted lo ha dicho, hemos tenido el dolor inmenso de perder a candidatos presidenciales cuyo único o cuya plataforma se basaba precisamente en la denuncia a estas redes mafiosas criminales que tienen ingentes cantidades de recursos económicos. Y no solo eso, tienen verdaderos ejércitos de sicarios, gente que está proponiendo alternativas y que, como le dije hace un momento, no asumen que los delincuentes deben pagar por los actos que han cometido, tanto de corrupción como aquellos delitos execrables, de sicariatos, este tipo de magnicidios. Todavía la justicia nos debe, y para eso obviamente se requiere que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad y los ciudadanos acudan masivamente, que esta es nuestra oportunidad, quizás la última oportunidad que tenemos en materia de seguridad, de darle al Estado, de darle al gobierno las herramientas institucionales y políticas para que haga una reforma estructural en materia de seguridad y que no se utilice el tema como una muletilla y se hagan cosas que realmente impacten en el sistema penitenciario, que hagan cosas que realmente impacten en la política criminal, que se le devuelva a la víctima su condición de personas y ciudadanos vulnerables, y que los delincuentes asimilen las consecuencias de sus actos, que los corruptos tengan que pagarle a la sociedad los efectos de sus obras y de sus maniobras, y que no tengamos altavoces, que no tengamos operadores políticos, operadores en todos los niveles de la justicia que defienden la acción criminal de corruptos, de delincuentes, de mafias, que parece que están coligadas, y no solo que parece, están coligadas, están auspiciadas, están financiadas. Ya hemos visto, ya hemos tenido información suficiente, y aquel que no quiere ver que mafias internacionales del narcotráfico, mafias cercanas como las de Colombia o las mexicanas o las albanesas, han auspiciado actividades políticas, y por eso este país hoy entiende que hay un narcoestado, hay un gobierno paralelo, un gobierno de la violencia, un gobierno criminal al que hay que someterla.
y hay que someterla con más justicia, con más Estado de Derecho, con leyes que realmente apunten a resolver las causas de la inseguridad y también dentro de ese Estado de Derecho, precisamente con normas que rebajen la imputabilidad penal a estos sicarios que hoy son instrumento de las mafias. ¿Por qué? Porque el sistema les da imputabilidad a los menores y por lo tanto hay que resolver las cosas con la coherencia y con la urgencia que el caso reviste. Y ya estamos viendo que experiencias similares como la de El Salvador, la de Argentina, donde se le ha devuelto al sentido común, a la razón, el espacio que nunca debió perder. Y lo propio creo que se va a hacer en los Estados Unidos, donde los ciudadanos de bien, aquellos que producen, aquellos que con sus impuestos sostienen los sistemas políticos nacionales, deben ser defendidos, y aquellos que vulneran las normas de convivencia social, las normas de convivencia mínima, aquellos que irrespetan la vida, la propiedad, la libertad, deben ser sometidos por la sociedad en el marco del derecho. Y para eso hay que generar un Estado de Derecho coherente, consecuente, en el que el sentido común y la defensa de las víctimas y de la sociedad sea el principal argumento y la principal preocupación de los gobernantes. General Juan Carlos Rueda, en las últimas horas el presidente de la República anunció el envío de un proyecto de reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales, terroristas y cualquier relacionado a la delincuencia organizada. Parte del problema también tiene que ver con la justicia, porque la justicia no ha acompañado en el Estado y con facilidad sacan a jefes de banda con cualquier argumento en defensa de los derechos de los delincuentes. Precisamente, Miguel, yo le hablaba de que un Estado garantista, un garantismo a ultranza, que lleva al extremo los derechos, se vuelve perverso. Todos los delincuentes tienen derechos. Y tienen derecho a un proceso, pero ese proceso debe ser un proceso abreviado, más sumarial, más cercano a la justicia, más cercano a las respuestas que necesita la sociedad. La justicia no puede prolongarse ad infinitum. Tenemos casos tan importantes de corrupción que han afectado al país, y en este le voy a poner un caso, el caso del ISPOL, que usted lo conoce. Este es un caso que en el Ecuador hasta ahora no tenemos una sentencia, no tenemos llamamientos a juicio. Esto es algo impensable. Y casos de ese orden y esa magnitud, temas de corrupción en las principales instituciones como en Petroecuador, en la misma Contraloría, en instituciones que no vemos que la justicia esté actuando. Hay una serie de garantías y comportamientos de los jueces y fiscales que no dan fe, aunque tengan las pocas herramientas que tienen. Aún con esas pocas herramientas todavía se podría hacer justicia, pero necesitamos, como le dije, que el país tenga una mayoría de asambleístas que tengan el mismo discurso, que tengan la misma idea de defender a la sociedad, no defender a los delincuentes, ni generar más normas para amparar el comportamiento criminal, dándoles garantías de todo tipo. Este sistema garantista que desarrolló Zaffaroni en toda América es un fracaso total en todo lugar. En su mismo país, en la Argentina, hoy está siendo cuestionado porque obedece a directrices ideológicas más que a políticas criminales coherentes. Y esto
obviamente afecta a la seguridad. Por eso creo que tanto los jueces como los fiscales deberían estar reclamando recursos institucionales, recursos jurídicos, constitucionales, penales, procedimentales, para que sus acciones, su gestión sea también respaldada. Lo propio lo ha dicho y día a día se escucha en las noticias la frustración que tienen los operadores del sistema de defensa y del sistema de justicia, que obran en contra de los delincuentes y rápidamente son liberados por una justicia que está al servicio de otros intereses que no son precisamente el de las víctimas. Y por eso creo que hay que tratar el tema en el conjunto de la sociedad política, de los actores que tienen una responsabilidad, que en este ámbito son el Ejecutivo, obviamente la policía, las Fuerzas Armadas, los sectores de inteligencia, que deben tener un mando centralizado, que deben tener una forma de actuar coordinada y obviamente una justicia con las herramientas y obviamente con jueces y fiscales que no den su brazo a torcer hasta restablecer la justicia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos. En ese orden, en esta etapa, en la etapa electoral, los ciudadanos tienen un rol importante. Den a los estados las herramientas, en este caso los asambleístas, que miren en esa línea, miren en la línea de defensa de la sociedad, de las víctimas, para procurarle al Ecuador un país con mejores estándares de seguridad, que son la base de la vida social y económica y del futuro del país. A propósito de la justicia y su referencia a uno de los casos emblemáticos del estafa Lispol, leía ayer cómo el Ispol, a través de su nuevo director, el coronel Juan Javier Silva, le remite en la causa 17282, 2021, hablamos 2021, se dirige con una carta al juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, Pichincha. Le dice: nueva insistencia de convocatoria a audiencia de juzgamiento. Es decir, no se está hablando ya de una sentencia, de un juzgamiento. Que por favor, señor juez ponente, tenga la bondad de convocar a la audiencia de juzgamiento, en donde habrá el debido proceso, el derecho a la defensa. Y dice: hace exactamente un año, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito dictó auto de llamamiento a juicio en la presente causa en contra del señor Jorge Cherres y otros, lo que en su momento representó una luz de esperanza para que de una vez por todas miles de familias que pertenecen a la seguridad policial, social policial, obtengan justicia por el desfalco de sus recursos. Hoy se desvanece ante la inacción del Tribunal Penal de Pichincha. Parece que el auto de llamamiento a juicio ha sido un mero formalismo sin consecuencias prácticas, dejando en impunidad un caso que involucra el patrimonio de quienes con sacrificio han dedicado su vida al servicio policial. Esto es impresentable, tener que insistir. Oiga, tenga la bondad, señor juez ponente, de instalar la audiencia para que haya la audiencia de juzgamiento. Esto no es justicia, general Rueda. Mire, yo en el inicio de esta gestión al frente hice tantas y cuantas acciones se requerían, tanto en los juzgados cuanto en la superintendencia de bancos y compañías, y en mi gestión yo me he sentido frustrado, terriblemente frustrado con el Estado, porque no opera. Y agradecido más bien con la justicia internacional, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con los órganos fiscales de ese país, que son los únicos que han tenido acciones concretas y más mediatas
Entonces, lo que usted acaba de leer es una de las de cientos, me imagino, de acciones que desarrolla el ISPOL para casi mendigar justicia. El señor Cherres, el señor Luzuriaga, que acaba de ser deportado a los Estados Unidos, hoy anda libre en el Ecuador. Esto es impresentable. Por eso digo que la justicia tiene que ser tal y tiene que ser próxima y tiene que ser eficiente. No puede ser que desde el 2021 a la fecha no se convoque a una acción que no se está reclamando más que el debido proceso, no se está reclamando más que los derechos de miles de policías que hoy y desde hace algún tiempo están convocados a luchar contra el crimen organizado. No hay semana, escúcheme bien la audiencia, no hay semana, escúcheme Miguel, no hay semana que usted no tenga noticias de 1 o 2 policías muertos, de 2 policías sacrificados en el cumplimiento de su deber. Esto es terrible. Y de esto ya, como nos hemos acostumbrado, ni siquiera se habla. Ya ni siquiera son rótulos, ni son titulares importantes de la prensa nacional. ¿Por qué? Porque estamos como inmunes al dolor que esto representa. Y sin embargo, los policías además tienen que estar pensando que en el futuro sus condiciones de seguridad social están en riesgo. Esto no puede ser. Por eso necesitamos marcos jurídicos, marcos institucionales, necesitamos justicia, necesitamos jueces, fiscales, necesitamos instituciones que operen en función de una sociedad, no solo de la policía, desde luego. Es solamente un ejemplo el que hemos traído por la coyuntura personal que me ha tocado vivir en este malhadado caso. Sin embargo, la justicia en todos los órdenes de la seguridad es fundamental y por eso le recuerdo a la ciudadanía, por favor, ciudadanos, asuman la responsabilidad de esta votación y den a los gobiernos, las estructuras y a gobiernos que tengan una orientación en favor de la ciudadanía, no en favor de la corrupción y de la impunidad. Aquellos que realmente quieran hacer un cambio estructural y en materia de seguridad es importante porque implica la sobrevivencia de la economía, de la nación, del futuro de sus hijos y de nuestros hijos. General Rueda, incluso en esta propuesta de reforma parcial a la Constitución que anunciara hoy el presidente de la República, que pretende fortalecer la prisión preventiva, recuerda que en el 2011, mayo 2011, hubo una consulta popular que debilitó precisamente a las instancias judiciales, la prisión preventiva, y que abrió las puertas al narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, como califica el Ejecutivo, y que hay una línea entre la incompetencia y la complicidad que nunca había sido tan fina, dice el jefe de Estado. En ese sentido, se torna urgente, viable, que haya una reforma parcial para fortalecer estos mecanismos de la justicia, de la prisión preventiva. Desde luego, yo, y como muchas otras personas lo han venido diciendo, creo que los recursos institucionales jurídicos establecidos en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal tienen que ser fortalecidos de tal forma que estas instituciones que sirven para enfrentar al crimen organizado, la prisión preventiva, abreviar estos procesos de tal forma que sean más sumarios, más cercanos y que se anulen tantos recursos de los cuales se sirven los delincuentes para obrar en forma impune, tienen que ser desarrollados todos estos. Ya sabemos que el motor de toda esta criminalidad es precisamente los recursos mal habidos, tanto productos del crimen como de la corrupción. Deben ser objetos de una extinción de dominio exprés
debe haber un sistema de lavado de activos que realmente funcione para evitar que se financien campañas, se financian proyectos políticos. Esto es tan grave y no es la primera vez. Ya en el 2006, 2005, ya advertimos de un financiamiento de organizaciones narcoterroristas que operaban fuera del país con intereses en los negocios criminales del narcotráfico en el Ecuador, y que se financiaron proyectos políticos que luego le abrieron las puertas a la operación criminal del narcotráfico, abrieron todo el Pacífico Sur, evitando que opere un sistema de cooperación internacional técnico que nos permitía tener a los países involucrados en el problema el control de un espacio ocupado por los criminales. Y obviamente se franqueó eso. Se ha franqueado de tal manera el problema que se les dio espacio político a bandas de delincuentes, a pandillas criminales que lo declararon abiertamente. Hay evidencia de todo tipo. Estas equivocaciones no se pueden repetir. Las estamos pagando muy caro, las estamos pagando con vidas humanas, con atraso, con falta de desarrollo, con problemas en el turismo, problemas en la producción, con vacunas, con extorsiones, con sicariato, con muertes. Lo estamos pagando las equivocaciones. No podemos equivocarnos, ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen que tomar conciencia de lo que está produciendo y del riesgo que representa para el futuro. Por lo tanto, la propuesta del presidente todavía creo que no tiene la dimensión. Creo que la propuesta debe ser mayor, pero obviamente la propuesta va a ser mayor cuando tenga los recursos institucionales, cuando no tenga estos atajos, cuando no tenga esta oposición interesada de los operadores políticos del crimen organizado, de los beneficiarios de la corrupción. Y por lo tanto, no hay que votar precisamente por aquellos que han sido encausados, han sido sentenciados y están prófugos, o por sus representantes. Claro, aquí, General, aquí hay un contraste entre los que buscan el rescate de la institucionalidad, que funcione la justicia, mientras hay otros que públicamente en la campaña dijeron que tienen que sacar de la cárcel a condenados por corrupción, por delincuencia organizada, que tienen en el debido proceso con derecho a la defensa, tuvieron sentencias, y no solo de un juez, de más de una decena de jueces que los condenaron. Sí, ¿esto no sería un desafío para la justicia también? Esto es un desafío para el país, es un desafío para la nación, es un desafío para la moralidad pública. ¿Hasta dónde llega el cinismo? ¿Hasta dónde llega el descaro del crimen y de sus aliados y de sus operadores? ¿Hasta dónde llega? Ya basta, señores. Este Ecuador no merece de ninguna manera que lo traten y lo desprecien de esta forma. Las vidas que hemos perdido, el control que ha perdido el Estado, no es gratuito, es porque no hay herramientas, porque se han generado instituciones garantistas que les, valga la redundancia, que les garantiza impunidad, que les dan el terreno, que les entregan el territorio, que les han entregado vías oceánicas para que desarrollen sus negocios, porque la gente que se beneficia del negocio del narcotráfico finalmente no sabe que está perdiendo su alma. Yo recuerdo países como China, nunca más van a permitir que el negocio del narcotráfico florezca, porque ya fueron en alguna época de su historia subyugados por el opio. Lo propio está haciendo hoy el fentanilo, lo propio está haciendo hoy la marihuana, los opiáceos,
toda clase de droga que hoy se ha multiplicado. Van a subyugar a los niños, subyugan a la gente que tiene la capacidad de producir y la convierten en zombies y le quitan sobre todo sus cualidades humanas para desarrollar una vida de progreso, una vida que les lleve a la realización. Eso es lo que se consigue con la droga, no es que se consigue recursos solamente para... Claro, esos países que usted ha citado como China tienen la pena de muerte, es decir, son implacables con la droga y el narcotráfico. Acá tenemos una constitución de derechos ni obligaciones, entonces esa es la realidad. Es la realidad, por eso es que nuestro país está andando por estas incertidumbres, por la inseguridad, por la muerte, por el sicariato, por las vacunas, por un estado criminal paralelo que impone impuestos, que impone la pena de muerte a sus ciudadanos cuando las leyes y las normas del Estado de Derecho lo prohíben para los ciudadanos que respetamos la ley y que nos sometemos a la vigencia de una norma que debe ser respetada, pero por todos, que es la igualdad ante la ley. Nosotros solo requerimos eso para desarrollar un país, para desarrollar un proyecto de vida, un proyecto nacional. En ese orden, yo creo que el pedido del presidente, el pedido de personajes patriotas que claman por una oportunidad para este país, precisamente tiene que hacerse las reformas en el orden constitucional, en el orden penal, para que hayan políticas, para que hayan acciones, para que las instituciones se sientan respaldadas y aquellos que traicionan las misiones institucionales, tanto en los sistemas de seguridad, en los sistemas de defensa, como en la justicia, o en los sistemas de inteligencia, o los políticos que traicionen, deben ser repudiados por la conciencia nacional. Bien, muchas gracias al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de la Unidad contra el Crimen Organizado, por aportar a este análisis a propósito de la disposición del presidente de cerrar las fronteras y también controlar rígidamente puertos, aeropuertos en el país con ocasión de las elecciones del próximo domingo. General Rueda, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos los audientes. Muy amable, muy buen día. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad tenemos previsto un diálogo con el doctor Mario Ruiz, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para hablar sobre los temblores y los movimientos que ha habido, los sismos continuos en el Ecuador. ¿A qué obedece y por qué? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.